Gloria a Dios. Nehemías, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y yo quiero que hoy, antes de leer, podamos entender que Dios tiene varias etapas y que Él demanda esas etapas en nosotros, porque cuando usted quiere estudiar una carrera universitaria, usted tiene que primero ir a la transición, después a la primaria, después al bachillerato, para poder llegar a cumplir para poder cumplir ese propósito que tenemos en nosotros. Amén. Así que le damos gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el día 24, Nehemías capítulo 9, versículo 1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado los descendientes, se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada, de los levitas Jesúa, Bani, Cadamiel, Sebanías, Buni, Sebarías, Bani y Kedanimi, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas Jesúa, Cadamiel, Bani, Asbanías, Severías, Odías, Sabanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jereseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tus palabras, porque eres justo. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que estamos diciendo al principio. Es importante ver las etapas de nuestra vida como cristianos, de qué manera nosotros podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Cuando nos saltamos una etapa, cuando nos saltamos un paso en alguna de las metas que nosotros nos proponemos, realmente o no lo vamos a lograr, o vamos a ser pocos exitosos, o de pronto no vamos a alcanzar todo el conocimiento que nosotros necesitamos para cumplir ese propósito de nuestras vidas. De la misma manera es Dios. De la misma manera Dios actúa con el mismo protocolo, con la misma situación, con los mismos pasos, para que nosotros podamos realmente darnos cuenta que necesitamos ser, de acuerdo a la voluntad, dirigidos por Dios y cumplir cada uno de estos pasos. Vamos a ver en Nehemías. Nehemías es un hombre que había sido llamado realmente por Dios para que él pudiera cumplir el propósito de Dios en sus vidas, para que él pudiera reconstruir la ciudad que había sido derribada. Después de haber salido de la esclavitud, después de haber salido de ese tiempo de 70 años de cautividad de Judá con el pueblo babilonio, dice que se volvió a recuperar la libertad de los israelitas que cayeron en esclavitud por su desobediencia y su pecado. Así que tenía que volver a comenzar el proceso y había que comenzar a reconstruir la ciudad. Nehemías fue designado por Dios para construir esta ciudad, para reconstruir los muros de la ciudad. Y dice que él comenzó a organizar muchas cosas que habían sido no solamente físicamente derribadas, sino también espiritualmente y también religiosamente habían sido derribadas muchas cosas. Pero ellos comenzaron a analizar y darse cuenta realmente de muchas cosas que debían hacer. Así que en esta reunión, después de que ya ellos se habían reunido y habían leído la ley de Dios, porque en el capítulo 8, usted lee el capítulo 8, ellos habían leído la palabra de Dios, el libro de la ley, habían sido compungidos, habían llorado, se habían lamentado. Sin embargo, después de que Dios los perdonó, le dijo que no era tiempo de llorar, sino de hacer fiesta,
porque Dios los había perdonado y porque Dios los había restaurado como pueblo. Así que nosotros hoy tenemos también que hacer fiesta porque hemos leído la palabra del Señor, porque hemos sido redarguidos, porque Dios nos ha perdonado y porque hoy es tiempo de hacer fiesta, porque hoy es tiempo de celebrar lo que Dios ha hecho, el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor que el 24 de ese mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Así que vemos la importancia del ayuno desde el principio. El ayuno, habían dejado de comer, habían dejado de alimentar su vientre, habían dejado de alimentar sus deseos, de satisfacer el deseo de comer, de poder estar satisfechos, y comenzaron y se vistieron de cilicio. Cilicio era en aquel momento, haga de cuenta, un vestido como el costal, lo que conocen el costal, donde se ponen las papas, donde pone todo. Es un fique que es muy fuerte y realmente lo que hace es raspar la piel. Es para no sentir comodidad, para no dormirse, para mantenerse despierto. Así que ellos habían dedicado su vida en ese momento, ese tiempo se lo habían dedicado a Dios para no sentirse conformes ni confortables, sino que se mantuvieran despiertos y que más que la comida que tenían que alimentarse, era el momento de agradar y glorificar el nombre del Señor. Pero habían hecho algunas cosas que eran importantes. Hoy están dedicando el ayuno, pero después de que dedicaron el ayuno, dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Una de las cosas en las que había fallado el pueblo de Israel era que habían desobedecido. Hay mucha gente que no entiende esto, pero yo quiero que usted lo entienda y se lo quiero explicar. Y es que dice la palabra del Señor que Dios les había ordenado al pueblo de Israel que no se casaran con extranjeros. No era que Dios fuera un Dios racista, no era un Dios que Dios solamente fuera egocéntrico y solamente se dedicara al pueblo de Israel. No, de hecho, si usted estudia la palabra del Señor se da cuenta que desde el momento en que Israel salió de Egipto, de esclavitud, muchos egipcios quisieron seguir al pueblo de Israel y el Señor le dijo que sí, con la condición de que siguieran la palabra de Dios y obedecieran todos los mandamientos y todos los estatutos que Dios había prescrito. Así que no era que Él hubiera sido un Dios malo y egocéntrico y un Dios racista, como muchas personas de pronto equivocadamente lo catalogan. Era sencillamente que Él conocía el corazón de los hombres, aún su pueblo siendo Israel, era un pueblo humano que siempre estaba inclinado a pecar. De hecho, usted se da cuenta y estudia toda la palabra del Señor de Génesis a Apocalipsis, se da cuenta que el pueblo de Israel falló no una, ni dos, ni 100, ni 200, sino miles de veces. Y miles de veces tenía que pasar por las consecuencias de su pecado. Así que lo que Dios hacía era tratar de evitar de que ellos pecaran. Eso es lo que Dios trata de hacer hoy en día con nosotros. Cuando nos dice que nos apartemos de todo mal, que nos apartemos de todo pecado, de todo lo que nos contamina, es porque Él quiere hacer más fácil nuestra vida para que podamos tener la oportunidad de llegar al cielo. Eso es lo único que Dios propone con nuestra santidad y nuestra separación, porque no somos capaces de manejar dos cosas a la vez. El pecado y la santidad no lo podemos manejar. O somos fríos o calientes, o somos santificados o vivimos en pecado para condenación. Pero entonces la palabra del Señor nos enseña a nosotros claramente que Él les había dicho que se apartaran de toda relación con los extranjeros, porque los extranjeros estaban inclinados siempre a sus dioses. Todos los extranjeros adoraban a sus dioses, los veneraban, hacían sacrificios, quemaban incienso, quemaban fuego extraño, y Dios no quería eso con su pueblo. De la misma manera, hoy Dios nos da el primer paso y es importante que nosotros nos declaremos en santidad y que nos apartemos de todo lo que es idolatría, de todos los extranjeros. No estoy hablando, vuelvo a decir, a nacionalidad, estoy hablando a personas que realmente no comparten los pensamientos y las ideales con nosotros. No que los apartemos o alejemos, sencillamente le podemos predicar la palabra, pero cuando ellos comienzan a contaminarnos y cuando ellos comienzan a atraernos, a afectarnos, cuando nos ayudan, nos empujan a que nos deslicemos, sencillamente tenemos que tomar una decisión y saber qué es lo que nos conviene delante de Dios. Si queremos agradar a Dios o a nuestras amistades. Si preferimos la amistad de Dios o la amistad de las personas que tenemos hace mucho tiempo, personas que no han querido obedecer la palabra del Señor y que de pronto se convierten en un obstáculo para nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Dice la palabra de Dios, y ya se habían apartado los descendencia de Israel de todos los extranjeros, porque habían decidido cumplir, fue más difícil, ¿cierto? Cumplir la palabra en ese momento. Y dice, y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres.
Así que inmediatamente aquí dice la palabra del Señor, confesando sus pecados. Es importante que nosotros en este momento también nos veamos y entendamos que es importante que confesemos nuestros pecados. ¿Ok? Es importante que confesemos nuestros pecados delante de Dios. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos pecado delante de Dios? ¿Cuáles son las prácticas pecaminosas que nosotros tenemos? Porque es lo que Dios quiere. Que a través del ayuno tomemos decisiones a quién vamos a servir, número 1. Número 2, Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, porque cuando confesamos el pecado reconocemos en qué área de nuestra vida estamos fallando. Cuando nosotros vemos todo normal, cuando vemos que realmente estamos actuando normalmente delante de Dios, sencillamente entonces nosotros no somos capaces de tener un cambio o un arrepentimiento porque vemos las cosas normales. Así que de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra del Señor tenemos que mirar qué es pecado y qué no es pecado. Decirle, Señor, yo quiero cambiar esta área de mi vida. Yo quiero dejar de practicar este pecado. Sé que no me conviene. Sin ti no puedo. Pero cuando lo reconocemos y lo confesamos, entonces Dios interviene en el asunto y Él comienza a transformar nuestra vida y comienza a darnos la ayuda que nosotros necesitamos, porque necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Así que la palabra del Señor nos dice a nosotros en este momento que ellos habían confesado sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron otra vez que el libro de la ley de Jehová su Dios. ¿Cuánto? No 5 minutos, no 10 minutos, no media hora como nosotros predicamos, sino dice la palabra del Señor, la cuarta parte del día. ¿Ok? Así que nos damos cuenta, digamos que había una hora jornal, ¿cierto? La cuarta parte era 2 horas que habían dedicado, 8 horas del día normalmente, a lo mejor a las 16 horas, pero no sabemos en este momento, dice, pero digamos que habían dedicado 2 horas, ¿a qué? A dedicarse a leer la palabra del Señor, ¿ok? Dice, y ¿qué dice la palabra? Y dice la cuarta parte, confesaron los pecados. Después de haber leído la palabra del Señor, la palabra los confrontó, y eso es el propósito de la palabra del Señor. La palabra nos confronta, por eso es importante la lectura de la palabra. La palabra nos confronta y nos dice a nosotros lo que estamos haciendo mal. Después de eso es reconocerlo y desear agradar a Dios, y ellos comenzaron a confesar los pecados y después comenzaron a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estaban seguros que Dios había contestado sus peticiones, había recibido su arrepentimiento, y ahora la gloria de Dios, escuche esto, la gloria de Dios se iba a manifestar sobre ellos. Los milagros de Dios iban a comenzar a suceder en sus vidas. Dios iba a comenzar a trabajar en su ser, en su alma, porque habían tenido un verdadero arrepentimiento. Ellos tenían la seguridad que en este momento se abría la puerta del cielo sobre ellos y que Dios los iba a comenzar a restaurar como pueblo, que Dios los iba a comenzar a unir realmente como hijos de Dios, que Dios los iba a llevar a construir sus murallas y su templo de nuevo, porque habían comenzado de la manera correcta. Nosotros tenemos que saber que para poder lograr la victoria de Dios en nuestras vidas, tenemos que cumplir estos propósitos: apartarnos de lo que no es agradable a Dios, confesar nuestros pecados, reconocer en que hemos fallado y comenzar a adorar a Dios en agradecimiento, porque Él se inclinó a misericordia para perdonar nuestra maldad. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Y dice que después de que confesaron, luego se levantaron sobre la grada los levitas. Ahí hay un nombre, no los voy a leer. Todos estos levitas se levantaron y también dijeron todos estos levitas que era importante, dice que les dijo: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Así que ellos se levantaron después de haber visto la actitud del pueblo, de que se apartaron de lo que no era de Dios, después de que confesaron sus pecados, de que les dieron la palabra y de que se arrepintieron y recibieron el perdón de Dios y agradecieron por el perdón de Dios. Les dieron ahora instrucciones, que son las instrucciones que nosotros damos día tras día a través de la prédica, a través de los cursos, a través de las sanidades. Le damos instrucciones a ustedes para que se puedan mantener firmes. Ellos le dijeron: ahora es tiempo que de ahora en adelante, sin apartarse de Dios, comiencen a glorificar y alabar el nombre del Señor desde la eternidad hasta la eternidad, desde la mañana hasta la noche, que todos los días de su vida se vuelva una disciplina de alabar y glorificar al Señor y tener el nombre de Dios en su boca.
que sus labios proclamen alabanza, que sus labios proclamen justicia, que sus labios no vuelvan a prorrumpir en el pecado ni en la maldad, sino que todo lo que digamos sea para la gloria y la honra de Dios y para glorificar nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Así que él le dice que tenía que bendecir al Señor y dice, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Siempre debemos estar agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho. Creo que lo más importante en este momento es ser agradecidos con Dios, porque Dios ha decidido perdonarnos y ha decidido llamarnos a su misericordia. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Y dice tu palabra, 6, y tú solo eres Jehová. Exaltar el nombre de Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Que le reconozcamos a Dios que Él tiene dominio sobre nuestra vida. Que no lo podemos excluir de ninguna parte de nuestra vida y decirle que Él tiene solamente derecho a ciertas áreas de nuestras vidas, sino que si Él fue capaz de crear el cielo, la tierra, el universo y nosotros, Él tiene derecho de interactuar con nosotros en cada área de nuestras vidas. Nosotros tenemos también que darle la explicación y dedicar cada área de nuestras vidas a Dios para que Él se mueva en nosotros, porque si no lo hacemos y solamente le damos control sobre cierta parte de nuestras vidas o sobre ciertos sentimientos o sobre ciertas áreas, sencillamente Dios no puede estar en plenitud en nosotros y siempre vamos a estar inclinados al pecado y siempre vamos a estar inclinados a la falla. Si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, si nosotros decidimos entregarle nuestro corazón a Dios, es necesario y que entendamos hoy, que comprendamos que Él tiene el derecho de estar en cada área de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en la parte emocional, en la parte física, en la parte sentimental, en la parte de los negocios. Debemos involucrarnos a Él porque Él debe estar siempre con nosotros para que podamos proclamar su nombre y para que le podamos reconocer en que Él es poderoso y que le hemos dado la potestad sobre nuestra vida, el control sobre nuestra vida. Y lo más importante es saber de que no tenemos que preocuparnos por entregarle cada área de nuestras vidas al Señor, porque Él nunca se va a equivocar, porque Él nunca va a cometer errores, porque Él nunca va a fallar. Y cuando entregamos nuestra vida a Dios sin temor y todas las áreas de nuestra vida sin temor, vamos a tener una vida exitosa, vamos a tener una vida gloriosa en Cristo Jesús. Muchos de nosotros hemos pasado por el fracaso en las diferentes áreas, en la emocional, en la espiritual, en la económica, y nos hemos sentido muchas veces frustrados, nos hemos sentido que no hemos logrado el propósito de nuestras vidas, pero ha sido precisamente por eso, porque cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios, como seres humanos, vamos a estar en la tendencia de equivocarnos, de cometer errores, de cometer fallas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado con una relación sentimental? ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado con un negocio? ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado en tantas áreas de nuestras vidas, con una amistad? Pensamos que escogíamos las mejores amistades, esas amistades nos traicionaron. Pero cuando llegamos a Dios y le involucramos en cómo escoger nuestras amistades, en cómo hacer un negocio, y Él se vuelve el centro de nuestras vidas, ¿quiere que le diga una cosa? Le aseguro que usted nunca más volverá a sentir la derrota, nunca más se volverá a sentir frustrado, nunca más se volverá a sentir acabado, nunca más se volverá a sentir desilusionado en su vida, porque de ahora adelante usted se va a poner de acuerdo con Dios y va a escoger realmente lo mejor para su vida, porque a través de la sabiduría y a través del amor de Dios, usted va a entender qué es lo más importante para su vida, para usted. Y eso es lo que Dios quiere que hoy entendamos. Amén. Que Él se vuelva una parte integral de nosotros. Que Él se vuelva una parte maravillosa en nuestras vidas porque Dios es fiel. Y dice la palabra del Señor. Continúa diciendo. Dice, los mares y todo lo que hay en ellos, tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora mire lo que dice aquí lo importante y mire que Él cumplió el propósito también en Abraham. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Tú y yo, escúchame esto. Fuimos escogidos. No pensemos que solamente fue Abraham, David, Pablo, Pedro. Tú y yo fuimos escogidos por Dios con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir en ti y en mí. Si nosotros involucramos a Dios y lo volvemos parte integral de nosotros. Tú eres, oh Jehová, el que escogió a Abraham. Escucha esto. Y había necesidad de sacarlo ¿de dónde? Y lo sacaste de Ur de los Caldeos. No fue que él salió, él le dio una orden, él le dijo, es importante que salgas de tu tierra y tu parentela. Ahora, vamos a estudiar un poquito por qué era importante salir de Ur de los Caldeos.
Para los que no conocen un poquito qué era Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos era una ciudad politeísta. No era monoteísta, era politeísta. Adoraban miles de dioses, no cientos, miles. Tenían estatuas de todos los dioses habidos y por haber. Al principio habíamos hablado que el pueblo de Israel tuvo que abandonar a sus familias y renunciar a las relaciones que tenían con los extranjeros. Abraham también en este momento le está volviendo a confirmar en el libro de Nehemías que cuando escogió a Abraham, él lo sacó de Ur de los Caldeos. Si tú quieres ser un siervo de Dios y quieres disfrutar de las bendiciones de Dios, es importante, y lo vuelvo a recalcar y a reiterar, que salgamos de Ur de los Caldeos. Porque cuando estamos en y nos quedamos en esa nación, en ese pueblo, no es posible, escúcheme esto, escuchar la voz de Dios. No es posible ver los milagros de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie más. Si Abraham se hubiera quedado en Ur de los Caldeos, hubiera confundido la voz de Dios con la de cualquier otro Dios. Aunque ningún otro Dios tiene poder para hablar y comunicarse, pero en la ignorancia del hombre, a lo mejor él hubiera dicho, me habló, quién sabe cuál Dios de ellos hubiera hablado. De pronto Moloch le hubiera podido hablar y no hubiera seguido los caminos de Dios. El propósito que Dios tenía para Abraham era que abandonara su pasado, que renunciara a su pasado, que no hubiera ninguna contaminación y que cuando él comenzara a caminar pudiera ver la transformación y el amor de Dios en su caminar. Dios tuvo que llevarlo por el desierto, Dios tuvo que mostrarle muchas cosas que no podía tener temor cuando él dijo que su esposa, que era muy linda, otros reyes la desearon y tuvo temor de perder su vida. No confiaba todavía en Dios y dijo que no era su esposa sino su hermana para que no lo mataran, porque en aquella época los pueblos paganos, de los cuales Dios quería que se apartara precisamente por eso, eran pueblos malvados, eran pueblos injustos, y cuando le gustaba una mujer y esa mujer era casada, lo más fácil era matar a su marido para quedarse con esa mujer. Se da cuenta porque era importante apartarse de las naciones vecinas, porque eran ciudades malignas, malvadas, destructivas. Y no piense que hoy pasa lo mismo. El mundo que nos rodea es malvado, destructivo. Nos lleva a consumirnos en la droga, en el alcoholismo, en la drogadicción, en tantas cosas que destruyen al ser humano. Pero Dios quiere que nos alejemos de ellas porque Dios tiene mejores planes para nosotros. Así que en el caminar, Abraham aprendió a confiar en Dios. Se dio cuenta que él no tenía que defenderse, sino que Dios lo defendía y nadie pudo tocar su vida. Nadie hizo nada en contra de él porque él estaba con Dios. Y ni tú ni yo vamos a ser destruidos por el mal. Ni tú ni yo vamos a ser destruidos por el pecado si nos decidimos apartar realmente de Dios y confiar en su dirección. Dice la palabra del Señor que después de que Abraham lo sacaste de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham, hubo un cambio de naturaleza. Él se llamaba Abraham y se puso el nombre de Abraham. Se le cambió el nombre que tenía en el mundo, lo que lo señalaba, las características que él tenía anteriormente. Esas características de pronto de temeroso, miedoso, adorador de otros dioses, de pronto disipador de la verdad, ahora le cambió por un nombre diferente, que era un nombre sobre el nombre que había tenido anteriormente. Ahora de pronto era un nombre que sabemos cuál es el nombre, que era Padre de Naciones, pero vamos a hablarlo hoy en día: amoroso, misericordioso, aprendió a ser compasivo, a amar, a confiar en Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, cambiar nuestra naturaleza. Pero la única manera de poder cambiar nuestra naturaleza es cuando nosotros decidimos huir del mundo, huir de Ur de los Caldeos, huir de las naciones paganas. Cuando nosotros decidimos leer la palabra, cuando decidimos confesar nuestros pecados, cuando decidimos ser sinceros con Dios y decirle en qué estamos fallando, ahí inmediatamente Dios comienza a cambiar nuestra naturaleza. Dios comienza a cambiar los sufrimientos de la vida, las maldades, los pecados, las consecuencias de nuestras malas decisiones en cosas positivas para nosotros. Eso fue lo que hizo Dios con Abraham, de ser un poblador más de una nación pagana, lo llevó de paso en paso y de gloria en gloria para convertirse en el padre de multitudes. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, dejar que nosotros seamos un cero a la izquierda,
o que seamos insignificantes para otras personas y comenzar a tener el valor que Cristo nos quiere dar a cada uno de nosotros. Él te ama y Él quiere darte el valor que tú mereces. Él quiere llevarte a disfrutar las bendiciones que Dios ha propuesto de antes de la fundación del mundo. Él quiere que hoy te hagas partícipe de esos planes maravillosos que Dios tiene para cada uno de ustedes. Porque realmente es el propósito de Dios. Dios no nos trajo a sufrir. Dios nos trajo a vivir momentos difíciles y complicados en la vida. No nos trajo realmente a ser personas enfermas. Él quiere darnos todas las bendiciones, pero Él quiere que las alcancemos a través de nuestra obediencia y de nuestra separación. Muchos de nosotros queremos seguir viviendo en Ur de los Caldeos, pero también gozar de los beneficios de ser hijos de Dios. Y no se puede. Por eso Dios le dijo, es necesario que salgas de tu tierra y de tu parentela para que yo te pueda bendecir y para que yo te pueda mostrar un camino de bendición, un futuro maravilloso. De ser una persona, un poblador común y corriente, lo llevó a ser un hombre de fe, a tener riquezas en abundancia, lo llevó a ser una persona que pudo ver el poder de Dios manifestado en su vida. Es lo que Dios quiere que realmente nosotros hagamos hoy como hijos de Dios. Y ya va, terminando dice la palabra del Señor, y allá esté fiel su corazón delante de ti. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice, y allá esté fiel, escuche esto. ¿A quién? El corazón de Abraham. Es lo que Dios busca cuando nosotros apartamos. Primeramente, no todo el mundo se quiere apartar de Ur de los Caldeos. Son solamente muy pocos los que quieren realmente abandonar la ciudad del pecado, Sodoma y Gomorra. No todos quieren huir. Sé que tú y yo hemos decidido apartarnos de esa ciudad pecaminosa porque estamos cumpliendo su palabra. Y dice que cuando se apartó, halló fiel su corazón delante de Dios. Y Dios quiere saber si tu corazón y mi corazón son fieles delante de Dios. Si somos fieles delante de Dios, créeme que hoy vamos a ver la gloria y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y dice, y lo hallaste fiel e hiciste pacto con Él para darte la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Cuáles son esas tierras que Dios repartió a Abraham? Que se las dio para que las conquistara. Eran tierras que realmente le pertenecían a Abraham y al pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas tierras hoy en día? Son tierras que nosotros no hemos podido conquistar y que de pronto, por nuestra desobediencia, escúcheme esto, yo quiero que pongan mucha atención, están todavía en manos del enemigo. Esas áreas son las finanzas, el amor, la paz, la seguridad. Cuando están todavía por el enemigo, si hay intranquilidad, es porque el enemigo está gobernando el territorio de la paz. Si hay dolor, es porque el enemigo todavía nos está haciendo daño en nuestro corazón y todavía no hemos conquistado esos terrenos. ¿Quieres conquistar las áreas de tu vida que todavía no has podido lograr cambiar durante muchos años? Si tú quieres realmente conquistar cada área, cada terreno que Dios nos prometió a nosotros, Él nos prometió conquistar la paz, la seguridad, el amor, la tranquilidad, la parte económica, todas las áreas Él nos las dio a nosotros, nos las entregó porque somos sus hijos. Pero déjame decirte una cosa, si todavía en esta hora no has tomado la decisión de huir de Ur de los Caldeos, o no has todavía confesado tus pecados y sigues viendo tu vida como normal, no puede ser conquistado porque Dios quiere que primero demos esos pasos. Por eso desde el principio les dije, estos son los pasos que necesitamos para poder ser vencedores y para poder ser aquellos hijos de Dios que Dios quiere que seamos en Cristo Jesús. Repasemos un momento antes de terminar de nuestras vidas. Si tú quieres realmente ver esta misericordia de Dios, si tú quieres que hoy puedas ser un conquistador de cada área en tu vida, yo te invito a que cumplas todos estos requisitos. Ya para terminar, yo te invito a que hoy le digamos al Señor en este momento,
Señor, yo no he confesado. ¿Cuál es de estas áreas que hemos hablado hoy? O que Dios nos ha hablado más bien. ¿Cuál es el área que tú no has cumplido hoy? ¿No te has apartado de Ur de los Caldeos? Hoy es el tiempo que decides. No es obligación hacerlo. Escúchame esto. Es muy importante. Pero si tú quieres ser bendecido y ver todas las áreas de tu vida, hoy los valientes y los guerreros dicen, hoy yo decido, Señor, apartarme de los extranjeros y apartarme de Ur de los Caldeos. Decido confesar mis pecados. Ya no veas más la vida como normal en Cristo Jesús, porque ya la vida en Cristo ya no es normal, no es vivirla como tú la quieras vivir. Es vivirla como Dios quiere que la vivamos. Por eso el Evangelio no es para todo el mundo, dice la palabra del Señor. Es para ti que decidiste ser un valiente. Hoy confiesa tus pecados, dile cuál es el pecado que tú practicas diariamente. La mentira, la rabia, el enojo, la tristeza, la envidia, lo que tengas. No lo practiques más, confiésalo delante de Dios. Y después encamínate por el camino de la verdad y la vida, que es la palabra de Dios. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, decidió obedecer a Dios. Y en esa obediencia Dios probó su corazón. Y dice la palabra que le dio todos los territorios que desde antes de la creación del mundo le pertenecían al pueblo de Israel y le pertenecían a Abraham. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos dio a nosotros la victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Si te ha ido mal en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte económica, en la parte de salud, en tu cuerpo, has estado enfermo, has tenido tantas cosas que tú dices y te has entristecido tanto que has dicho no vale la pena seguir viviendo, siempre en la misma situación, hoy va a cambiar tu vida. Porque hoy, escucha esto, Dios te va a dar cada área de tu vida que no ha sido conquistada. No porque Dios no pueda, es porque nosotros antes no conocíamos la verdad de hoy. Deja que Dios examine tu corazón y confiésale a Dios tus pecados. Si Dios ha hablado hoy a tu vida, yo te invito a que hoy puedas meditar en esta palabra. Hoy nos hemos reunido. Muchos de nosotros estamos en ayuno. Si tú no estás en ayuno no importa, pero estamos en silicio. Estamos hoy escuchando la palabra del Señor. Hoy es tiempo de decirle, Señor, me quiero apartar de todo lo que no es agradable a ti. Sé que sin Dios no es fácil, nadie lo puede hacer. Créame que sin Dios no hay nadie que se pueda apartar del pecado. Nadie lo puede hacer. Por eso la palabra dice, todo lo podemos en Cristo. Por eso todo lo podemos en Cristo. Si hubiera dicho todo lo podemos por nuestra propia fuerza, pues hubiera sido una mentira porque no podemos cambiar por nosotros mismos. ¿Qué se necesita para cambiar? Tu deseo. El deseo de apartarte del mal. Tu deseo de agradar a Dios. Tu deseo de obedecer a Dios. Si hoy me estás viendo y tienes el deseo de apartarte del mal, porque dime qué cosas del mundo te han traído bendición. ¿Qué cosas del mundo te han traído paz, tranquilidad, gozo? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres ver días diferentes y días de bendición, hoy es tiempo que digas, Señor, yo decido apartarme del mal. Quiero hacerlo. Sé que si tú me ayudas, lo único que tú necesitas es mi disposición y mi deseo. Dios está viendo tu deseo y tu disposición. Tú pronuncia ahí en este momento, mientras que me estás viendo, dile, Señor, yo decido apartarme del mal. Después de eso, confiesa tus pecados repetitivos. Si no lo puedes hacer porque tienes gente a tu alrededor, dilo en tu mente. Confieso la envidia, la rabia, el enojo, el mundo, el alcoholismo, la drogadicción, lo que sea. Dile, Señor, yo los confieso hoy. Y hoy, después de eso, quiero entregar mi vida para ti. Y quiero encaminarme por el camino que tú has trazado para mí. Porque quiero conquistar con tu ayuda las áreas que no he podido conquistar y que me he sentido frustrado. Si hoy es tu primera vez que ves un mensaje como este y quieres ser conquistador y quieres ser más que victorioso en Cristo Jesús para lograr aquellas áreas que tú has deseado y que sigues anhelando, tienes que aceptar al Señor como el Salvador de tu vida. Eso es tu decisión. Si tú decides aceptar al Señor como el Salvador de tu vida en esta hora,
tienes que invitarlo con tu boca. Decirle, Señor, entra a mi corazón, audiblemente. Así que tú quieres invitar a Jesús a tu corazón, repite esta oración conmigo, con tus ojos cerrados, una oración de 10 segundos, pero hazla con todo el corazón. Dile, Señor Jesús, en esta hora entiendo que te necesito. Entiendo que tú eres el dador de la vida. Por eso hoy, por mi propia voluntad, abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y te quedes conmigo hasta que tú vengas. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te necesito. Ayúdame. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Ya no repitas nada, voy a orar por ti si tú repetiste esta oración. Y después de que yo ore por ti, voy a orar por el resto de las personas que ya conocen de Dios y que no han sido capaces de pronto de renunciar a Ur de los Caldeos o a los extranjeros, pero que quieren comenzar hoy, a partir de hoy, ese camino en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora por aquellas personas, Dios mío, que han hecho esta oración por primera vez. Te pido que tú los bendigas de una manera poderosa y maravillosa. Te pido que hoy los guardes, Señor, Padre, grandemente, Señor, y que los pongas en el hueco de tu mano. Que a partir de hoy puedan sentir la presencia y el poder de tu Espíritu Santo actuando en sus vidas, Señor. Te doy gracias porque tu palabra dice que hoy hay fiesta en el cielo. Si alguna persona te aceptó, Señor, hay fiesta en el cielo. Porque tú, Señor, te alegras de que hay una persona más que tiene la posibilidad de estar contigo por la eternidad, para salvación. Ahora oro por aquellas personas, Dios mío, en el nombre de Jesús, que me están viendo en este momento y que hoy reconocieron que todavía tenían comunión con el extranjero, con el pecado, o que todavía están en la ciudad de Ur de los Caldeos o en Sodoma y Gomorra. Pero hoy entendieron que había que confesar los pecados. Yo sé que muchas personas confesaron sus pecados hoy en su mente o en su corazón. El único que tiene que oír esto eres tú, Señor, nadie más, ni siquiera yo, tú. Y al confesar su pecado, Señor, sé, Dios mío, que has tenido misericordia de ellos. Padre, que los ha encaminado por el camino de justicia para comenzar a convertirnos y a convertirlos en conquistadores. Señor, porque vamos a conquistar las áreas de nuestras vidas que siempre habíamos sentido como fracasadas. Porque esa ha sido tu voluntad desde el principio de la creación. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que a partir de hoy podamos ver, Señor, la respuesta, Señor, a nuestra oración y el compromiso que hemos tenido hoy. Porque hoy confesamos nuestros pecados y porque hoy queremos cantarte y alabarte con nuestro corazón, Señor. Bendecimos a cada persona. Hoy declaramos, Señor, que los enfermos han sido sanados por el solamente hecho de haber confesado sus pecados. Por el solamente hecho de haber dicho, me voy a apartar de los extranjeros y de Ur de los Caldeos. Porque hoy sé, Dios mío, que vas a prosperar, Dios mío, conforme a la muchedumbre de tus riquezas, Señor, espiritualmente, físicamente y económicamente, por la acción que hicimos hoy en fe de confesar nuestros pecados y decir, aquí estoy. Cambia mi nombre, Señor, porque antes me llamaba tristeza, dolor, aflicción, soledad, amargura, pero hoy me vas a cambiar el nombre por alegría, gozo, paz, felicidad y contentamiento en Cristo Jesús. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, y bendecimos tu nombre y declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo sobre la vida de los que nos están viendo, sobre la vida de la iglesia en Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en el nombre de Jesús.